Cuando analizamos y cuando vemos los tratados internacionales que Israel ha aceptado, el tratado internacional consta de dos partes. Una parte es el derecho que garantiza y la otra parte es el mecanismo de garantía que contiene ese tratado internacional. Yo creo que a los no juristas esto debe parecer chino, ¿no? Nos tiene que parecer chino porque creo que es el futuro esto y tenemos que utilizar esta estrategia. ¿Por qué tenemos que utilizar esta estrategia? Os lo voy a decir. Tenéis una revista maravillosa aquí, que es de unas jornadas que se hicieron recientemente en Bilbao, y un poco es explicar las estrategias de cuando nos cierran las instancias internacionales para alegar el derecho internacional, la sociedad civil nos cansamos e intentamos abrir otras instancias. Y una instancia fue el Tribunal Russell sobre Palestina, un tribunal de opinión que lo que hizo es levantar un poco la vergüenza de la sociedad internacional y decir: nos estáis cerrando las puertas a los tribunales internacionales, nosotros vamos a promover un tribunal de opinión, que este tribunal de opinión va a aplicar el derecho internacional ético. Entonces, ¿por qué digo el derecho internacional ético? Porque hay varios tratados internacionales que Israel ha aceptado. El juego de estos tratados internacionales es que Israel acepta estos tratados internacionales y acepta que estos tratados internacionales se tienen que aplicar en su territorio. Nadie ha obligado a Israel a aceptar la Convención contra la Discriminación Racial. Nadie le ha obligado a aceptar la Convención contra la Tortura. Nadie le ha obligado a aceptar la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Nadie le ha obligado a aceptar la Convención sobre los derechos económicos, sociales y culturales y la Convención de Derechos del Niño. Los aceptó de forma voluntaria. El hecho de aceptarlo de forma voluntaria implica que cada X años Israel tiene que enviar un informe a los comités de estos tratados internacionales explicando cómo aplica estos tratados internacionales en su territorio. Y por tanto nosotros lo que hemos jugado o hemos utilizado son estos informes, hemos utilizado lo que Israel le ha dicho a los comités y lo que Israel le ha explicado a los comités. Estos comités analizan estos informes y luego hacen unas observaciones generales y le dicen: mira, tú me estás explicando esta historia y yo entiendo que por datos que me han llegado por otras vías, esta historia no es la correcta, o igual hay cosas que tendrías que cambiar. Entonces, a partir del análisis de estos comités, es a partir de lo que hemos ido trabajando. Por ejemplo, para no aburriros, os citaré algunos comités. En primer lugar, el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial, cuando le envió su informe a Israel, hizo unas observaciones finales y lo que dijo es que lo que veía es que en cuanto a discriminación racial había una clara discriminación en Israel. La primera discriminación es que ¿dónde debe aplicar estos tratados internacionales? No solo en Israel. Hemos hablado de un concepto que es clave, que es el concepto de ocupación. La potencia que ocupa un territorio es la encargada de administrar ese territorio y la encargada de salvaguardar que la población civil en ese territorio tenga todas las garantías de los derechos humanos. Israel, cuando envía informes, solo envía informes de lo que está pasando en Israel, pero no envía informes de Cisjordania y no envía informes de Gaza. Todos los comités le han dicho que como potencia ocupante es responsable de Cisjordania y de Gaza y por tanto que tiene que enviar informes de Cisjordania y de Gaza. Y también es que tienes una clara política de discriminación. En cuanto al derecho a la educación, es que tu legislación crea una clara discriminación entre judíos y palestinos en un derecho tan básico como es el derecho a la educación. Hay declaraciones dentro por parte de políticos israelíes que están incitando al odio y no haces nada porque la incitación al odio es un delito, no haces nada para sancionar a estas personas. Es más, estás alentando declaraciones dentro del Estado de Israel que incitan al odio hacia la población palestina. El muro es el muro físico, pero es que es una restricción a un derecho básico que es el derecho a la circulación. Una restricción a un derecho básico como es el derecho al trabajo. Una restricción a un derecho básico como es el derecho a poder acceder a asistencia sanitaria. Tenemos que empezar a valorar las mujeres que han tenido o han perdido sus hijos por culpa del muro, por culpa de las arbitrariedades en los checkpoints,
para poder cruzarlo, para poder ir a recibir asistencia sanitaria, etc. Entonces, lo que le dice este comité a Israel es: tú claramente tienes una política de discriminación racial. Por tanto, estás priorizando un grupo de la población sobre otro grupo y lo que haces es segregar y discriminar de forma sistemática a este grupo. Primer comité que analizamos. Segundo comité, el comité de los derechos humanos. Hay un pacto que es de derechos civiles y políticos y Israel también lo ha ratificado. Este comité de derechos humanos también le ha dicho claramente a Israel que la política de demolición de casas es una política que implica no solo derruir una casa de una familia, sino que es un castigo colectivo. Es un castigo ejemplar para toda la población. Y también tengamos en cuenta que el victimario sabe contra qué víctima va a ir y sabe contra qué líder quiere ir y sabe a quién va a afectar esta política de demolición de casas. Y es una política de terror, una política de desesperación y una política de desmoralización. Y esto es un comité de Naciones Unidas que le ha dicho a Israel que sus leyes, sus prácticas y sus políticas claramente tienden a esto, a exceden los motivos de seguridad que justifican. No todo es válido en nombre de la seguridad y ya no nos sirve este criterio de la seguridad, sino que se amparan en la seguridad para oprimir de forma sistemática a una población. Otro comité que se ha pronunciado. Comité sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Sé que voy rápido porque hay poco tiempo, pero también teniendo en cuenta que estos informes son cosas que le ha dicho Israel, que le ha dicho: si ahora entrara un judío aquí y dijera que estamos diciendo mentiras, etcétera, que era el argumento normal que se utilizaba, le podemos remitir claramente a los informes de Naciones Unidas, lo que le ha dicho Naciones Unidas y lo que ha dicho su gobierno. Este comité ha dicho claramente que en el interior de ese territorio hay ciudadanos de segunda categoría. Y le dices que hay el concepto de nacionalidad y ciudadanía. Entonces tú tienes claro a algunas personas que les puedes dar la nacionalidad y otros que solo serán ciudadanos. Con un agravante que puede ser nacional israelí, cualquier judío que quiera retornar y que se le permita retornar, pero habrá palestinos nacidos en Israel que jamás podrán adquirir el estatus o la nacionalidad israelí. Por tanto, lo que estás haciendo es crear una categoría o una segunda clase de personas que se encuentran en tu territorio. Empieza a analizar los presupuestos con los que se mueven los municipios dentro de Israel y ve claramente que el 80% del presupuesto va a abastecer servicios básicos para los judíos. Y un 20%, como se decía antes, de una población que va a ser mayoritaria, solo destinado, que contribuye de igual forma a los impuestos, un 20% solo va destinado a esta población, que es la población palestina. Entonces, lo que empieza a decir otra vez es que hay una clara situación de discriminación y una clara situación de continuar generando inferioridad hacia un colectivo. ¿Por qué? Porque lo que se decía es que la tortura psicológica es una tortura que lo que hace es menguar las capacidades de las personas y menguar las ganas de poder reivindicar derechos. Otro comité, el Comité de los Derechos del Niño, dice: mira, no me parece normal, cuando Israel envía el informe, dice: no me parece normal que cuando tienes que fijar las mayorías de edad, fijas la mayoría de edad para los judíos en 18 años y para los palestinos en 16 años. No estamos hablando que todos son iguales. ¿Cuál es el sentido de fijar esta diferencia de minorías de edad? Es decir, es claro, es aplicación de la legislación penal. A un menor le aplicarás las leyes de menores y a un mayor de edad le aplicarás la legislación penal ordinaria. ¿Qué pasa? Que a un niño palestino de 16 años, al considerarlo mayor de edad, le aplicarás la legislación penal ordinaria. También dice bien es que esta discriminación está causando unos perjuicios psicológicos a los niños, porque, como se decía antes, el perjuicio psicológico no solo es a la persona que ha torturado, que es a la familia y a los menores dentro de la familia, las detenciones arbitrarias, los juicios sumarios, el no saber el motivo de la detención. No solo es el perjuicio para la persona que detienen, sino para ese niño palestino que no sabe dónde está su padre, no sabe dónde está su familia y no sabe cómo poder acceder y cómo poder romper este círculo vicioso. Por lo tanto, nos encontramos que ya diversos comités de Naciones Unidas lo que están
juntando mucha información y están diciendo claramente que hay una clara situación de discriminación. Pero es más, porque Dawood no ha traído el USB, pero porque él lo explica de forma fantástica. Hay un comité, un comité, el Comité de los Derechos Humanos, que también lo dice, que bien es que habla abiertamente de apartheid. Habla de colonialismo y apartheid. Dice, bien, esto puede ser comparable a lo que pasó en Sudáfrica. Es más, continúa analizando y dice, no, es que es comparable a lo que pasó en Sudáfrica. Y continúa analizando y dice, no, es más, es que hay algunas formas de apartheid que se están dando contra los palestinos que no se tienen en Sudáfrica. El apartheid en las carreteras.